La palabra de Dios viene de Daniel, capítulo 2, versículos 17 al 23. Entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca del misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios del cielo y dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. A ti, Dios de mis padres, yo doy gracias y alabo, porque me has dado sabiduría y poder, y me has revelado lo que te habíamos pedido, pues nos has dado a conocer el asunto del Rey. La palabra de Dios. Gracias a Dios. Oremos. Padre Dios, nuestro Dios santo, todopoderoso y soberano, gracias, Señor, te damos por poder abrir tu palabra y de poder estudiar este libro de Daniel. Pedimos, Padre, de tu ayuda para que el Espíritu Santo nos guíe a todos, y pedimos que nos des entendimiento, Señor, de tu palabra, y que podamos conocerte un poco más, de que podamos conocer de tu sabiduría, podamos conocer de tu poder, podamos conocer de tu salvación, podamos conocer más de Cristo Jesús. Y en su nombre te pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse. Buenos días a todos. Vamos a continuar con el estudio que hemos arrancado hace, creo, unas semanas atrás, del libro de Daniel, el capítulo 2. Vamos a estar viendo la sabiduría y el poder de Dios para salvación. La última vez terminamos el capítulo 1, en donde vimos cómo Dios trajo juicio sobre Judá, cumpliendo su palabra, levantando a Nabucodonosor, para que traiga al pueblo judío en exilio y así comenzar estos 70 años de exilio en Babilonia. Vimos que Daniel y sus amigos se habían mantenido fieles y puros ante la contaminación pagana alrededor de ellos, confiando plenamente en Dios, quien Dios tiene control absoluto sobre todos los detalles de sus vidas. Si recordamos que el libro de Daniel fue escrito para animar y exhortar a los judíos que estaban en el exilio, o sea, al final del exilio, en que confíen en Dios, que Dios es soberano y que Él tiene el completo control de la historia y que un día lo iba a regresar a la tierra prometida. Para dar un poco de contexto de todo esto, en el capítulo 1, que vimos la vez pasada, el pueblo judío fue llevado en cautiverio a Babilonia, y entre esas personas estaban Daniel y sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías. Vimos que sus nombres fueron cambiados a nombres babilónicos, haciendo referencia a dioses paganos babilónicos. Vimos que ellos fueron instruidos en la cultura, la escritura y la lengua de los caldeos, y también que ellos fueron incitados a contaminarse con comida y bebida del rey, quebrando la ley de Dios. La intención final de todo esto era de adoctrinarlos a ellos con la cultura e idolatría pagana de Babilonia, para que dependieran del rey completamente y que ellos se alejaran y se olvidaran del Dios de Israel. Vimos también que Daniel y sus amigos no cayeron en esta presión de a quebrar la ley de Dios y de comer, de contaminarse ellos mismos, sino que fueron fieles a Dios, y por esto Dios los bendijo, protegiéndolo a ellos de las diferentes pruebas que estaban pasando. Los bendijo con
con favor y gracia. Dios orquestó y controló cada situación y cada persona, trayendo favor y gracia ante las diferentes personas, como ser los oficiales que había puesto Nabucodonosor para guiarlos a ellos. Al final vimos que Dios los bendijo con conocimiento e inteligencia extremadamente superior a cualquier otro sabio de Babilonia, para que luego ellos puedan entrar a trabajar en la corte del rey. Esto es al final de su entrenamiento. Empezamos el capítulo 2 y esta es la situación, el contexto en donde están. Daniel y sus amigos, después de haber pasado por varios cambios y pruebas en esta adaptación, en esta tierra nueva, ellos ahora podrían ver la mano de Dios y quizás viendo su vida siendo un poco más estables. Pero de golpe en el capítulo 2 y de la nada, abruptamente, sin que ellos tengan nada que ver, sus vidas corren peligro de muerte. Este capítulo es una exhortación y ánimo para el pueblo judío para buscar y confiar en Dios, en que Él tiene la verdadera soberanía y poder para salvarlos, y no buscar y confiar en el mundo pagano y en la sabiduría del mundo, la cual lleva a la muerte. Vamos a ver que Cristo es la roca de nuestra salvación y que Cristo es la sabiduría y el poder de Dios revelada al mundo por medio de la cruz y del Evangelio. Y el texto lo divide en 3 porciones, 1 al 13. Vamos a ver la sabiduría y el poder del mundo que llevan a la muerte. 14 al 23, la sabiduría del poder de Dios que lleva a la vida o la salvación. Y al final, la sabiduría y el poder de Dios que son reveladas al mundo. Quizás comenté alguno en el pasado, una conversación que tuve con un vecino mío. Él es un musulmán practicante, y hablando del Evangelio, de la cruz de Cristo y de la realidad del pecado en nuestra vida, surgió la pregunta de a dónde él consideraría que iría si se muere en ese momento, si muere hoy, si iría al cielo o al infierno. Y su respuesta fue que no sabía, y que él expresó su preocupación por eso a diario, que muchas veces no podía descansar por eso. La respuesta fue genuina, él se podía ver en la voz, en la postura, cómo respondió a eso, y él estaba intranquilo porque realmente no tenía una respuesta a eso, no sabía dónde iba a terminar. Él, siendo musulmán, y como muchos de nosotros con trasfondo católico, es una religión de trabajo, de obras, y él está constantemente balanceando sus pecados con las supuestas buenas obras que hace, como para considerar que Dios pueda justificarse él mismo ante Dios por sus buenas obras. Lamentablemente, esta sabiduría del mundo, de las religiones, es mortal, porque jamás el alma de una persona va a poder quedar tranquila por sus buenas obras. Es imposible. Es imposible que eso ocurra así. Nadie puede pagar por sus pecados. Nadie puede hacer suficientes buenas obras para cubrir por sus pecados. Y el alma está intranquila, sabiendo que eso es imposible. La sabiduría de estas religiones humanas son vacías, son vanas, es una mentira, y solamente llevan a la destrucción de la persona. Únicamente Cristo es quien puede darnos la salvación, porque es el único que murió en la cruz. Él es quien agarró nuestros pecados y los canceló y nos dio el perdón de los pecados, nos dio la salvación y una vida eterna. Es el único camino por el cual podemos tener salvación y paz en nuestros corazones para con Dios. No hay otra forma. Cristo es, como va a ser el punto de este estudio, es la verdadera sabiduría y poder de Dios, que fue revelado al mundo por medio de la cruz y del Evangelio para nuestra salvación. Y vamos a ver que la sabiduría del mundo lleva a la muerte y la sabiduría de Dios lleva a la vida y a la salvación. Así que arrancando con eso, versículos 1 al 13, la sabiduría y el poder del mundo llevan a la muerte. Llevan a la muerte. Versículo 1 dice: en el segundo año del rey de Nabucodonosor, este tuvo sueños, y se turbó su espíritu y no podía dormir. Entonces el rey mandó llamar a los magos, encantadores, hechiceros y caldeos, para que le explicaran al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron ante el rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño. Como dice el texto, Nabucodonosor tuvo un sueño o una serie de sueños sobre el mismo tema que lo perturbaban, no lo dejaban dormir.
estaba intranquilo, por lo cual él estaba intranquilo por no entender el significado del sueño. Lo preocupaba lo que vio en el sueño, pero él no podía obtener el significado del sueño. Él está impotente en este punto, siendo el rey más poderoso del mundo, no teniendo la capacidad de poder solucionar un problema como este. Quizás la idea de perder su reino o de ser destronado podría cruzar su mente. Cualquiera fuera su preocupación, Nabucodonosor, siendo la persona más poderosa del mundo, estaba intranquilo, sin dormir y desesperadamente buscando una respuesta a su pregunta. Por eso manda a llamar a todos sus asesores. Este es un grupo de sabios compuesto por magos, encantadores, hechiceros y caldeos que provenían de todas las naciones que Nabucodonosor había conquistado. Este grupo era un grupo bien diversificado de expertos del mundo, con conocimiento de todo tipo de ciencias y de arte de lo oculto. Estos hombres representaban la sabiduría del mundo, todos ellos juntos. Estos son los científicos de hoy, los expertos de hoy, así los psicólogos de hoy, sumado a los que leen el futuro, las cartas, las manos y demás. Un grupo selecto de gente, lo mejor de la sociedad en ese momento. En este recinto, en esa habitación, donde se encontraba el rey y sus asesores, uno puede tener una imagen de la sabiduría y el poder del mundo. Ahí estaba la sabiduría y el poder del mundo. No había nadie más con más sabiduría, no había nadie más con más poder. Todo el poder del mundo estaba representado en Nabucodonosor. Era el rey más poderoso del mundo en ese momento. Y toda la sabiduría del mundo estaba representada en todos estos sabios que venían de diferentes partes del mundo. Y Nabucodonosor está recurriendo al mundo y su sabiduría para calmar su espíritu turbado. Versículo 4. Entonces los caldeos hablaron al rey en arameo: oh rey, viva para siempre. Cuente el sueño a sus siervos, y nosotros le declararemos la interpretación. El rey respondió a los caldeos: mis órdenes son firmes, si no me dan a conocer el sueño y su interpretación, serán descuartizados, y sus casas serán reducidas a escombros. Pero si me declaran el sueño y su interpretación, recibirán mis regalos, recompensas y grandes honores. Por tanto, declárenme el sueño y su interpretación. Creo que, como era de costumbre y normal para ellos, teniendo la descripción del sueño, ellos podían ir a buscar a sus libros de ocultismo y métodos de interpretación del sueño para descifrar y dar una interpretación del sueño a Nabucodonosor. Por lo tanto, ellos le están pidiendo: cuente el sueño a su siervo y nosotros le declararemos la interpretación. El rey le dio un rotundo no. Dice: no les voy a contar el sueño. Y de hecho le dio solamente dos opciones. Si les cuentan el sueño y su interpretación, son todos felices y contentos, se llevan un premio y se van a la casa. Si no, él dice: mis órdenes son firmes, serán descuartizados. Literalmente, partes del cuerpo cortadas en pedazos. Decían que usaban árboles y los doblaban y ataban a la persona de las cuatro extremidades, de las manos y de los pies, y soltaban las sogas y reventaban el cuerpo. Y literalmente los descuartizaban. Eran brutales. Nabucodonosor era un rey brutal. No está claro si Nabucodonosor se acordaba o no del sueño, o si tenía una idea de lo que era. En la Reina Valera traduce el versículo 5 diciendo que respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Más allá de si se acordaba o no del sueño, Nabucodonosor está poniendo entre la espada y la pared a los sabios. Y también muy probablemente Nabucodonosor desconfiaba de ellos. Y en teoría este era un pedido justo de Nabucodonosor a los sabios. Ellos clamaban tener acceso al conocimiento espiritual y oculto. De cualquier forma, creo que el pedido de Nabucodonosor fue inteligente. Si ellos podían revelar el sueño, seguramente podrían revelar su interpretación, y la interpretación iba a ser segura. Y ese era lo que le perturbaba a Nabucodonosor, el significado del sueño. Versículo 7. Respondieron ellos por segunda vez: refiera el rey su sueño a sus siervos y declararemos la interpretación. Respondió el rey: ciertamente sé que quieren ganar tiempo, porque ven que mis órdenes son firmes. Si no me declaran el sueño, hay una sola sentencia para ustedes:
porque se han concertado para hablar delante de mí palabras falsas y perversas, hasta que cambie la situación. Por tanto, díganme el sueño para que yo sepa que me pueden dar su interpretación. Y nuevamente, sin tener ninguna salida, sin saber qué responder, los sabios intentan convencer nuevamente al rey para que le cuente el sueño. Pero el rey sigue firme en su decisión. Más aún, Nabucodonosor los está acusando de mentirosos, de tratar de engañar la situación para sacar ventaja y sacar tiempo y ver si la situación se resuelve de alguna otra manera, quizás el cambio de opinión o salvarse de alguna manera. Ellos están impotentes, estos sabios poderosos del mundo están impotentes, no tienen una respuesta para el rey, para la pregunta del rey, y están siendo expuestos a sus mentiras. La sabiduría del mundo es incapaz de resolver en este caso el pedido del rey. Los caldeos respondieron al rey: no hay hombre, ya no le piden más al rey, por favor, que les cuente el sueño, ya directamente cambian el tono. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Inicialmente ellos decían: cuéntanos el sueño y le revelaremos la interpretación. Ahora cambiaron el tono: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, puesto que ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosa semejante a ningún mago, encantador o caldeo. Lo que el rey demanda es difícil, y no hay nadie que pueda declarar el reino, sino los dioses cuya morada no están entre los hombres. Finalmente acá los expertos, los sabios, se exponen completamente y admiten que son incapaces de responder al rey. La sabiduría de todos ellos juntos no puede revelar el sueño, menos aún la interpretación. Estos sabios son una farsa, y su sabiduría es una mentira. Ellos clamaban tener acceso a lo oculto, pero en realidad no tenían acceso a nada, o sino a la mentira. Y la mentira únicamente viene del padre de las mentiras, Satanás. Al igual que los magos de Faraón en Egipto se iban a encontrar con que la sabiduría verdadera es la sabiduría de Dios, con la que no pueden pelear. Los sabios están intentando, de hecho, salvar su vida. Ellos están apelando a la compasión del rey, explicándole que no existe ninguna persona que pueda hacer eso. Le están diciendo: rey Nabucodonosor, por favor, entre en razón, esto es una locura. No tiene sentido lo que está haciendo. Están tratando de dar vuelta a la situación y de convencer al rey de que él está siendo irrazonable y no de que ellos son incompetentes. La esperanza de ellos es de que Nabucodonosor considere que esto es inusual, un pedido inusual, y que no tiene ningún precedente. Ellos están diciéndole: señor Nabucodonosor, rey, es injusto que nos mate por esto. Todo esto muestra la impotencia tanto del rey, que con todo su poder no puede obtener una respuesta, y la impotencia de los sabios, que claman tener sabiduría pero no pueden responder al rey. Y como resultado de esta farsa, el rey continuaría siendo perturbado en su sueño, y los sabios morirían por confiar en la sabiduría del mundo. Versículo 12 dice: a causa de esto el rey se indignó y se enfureció en gran manera y dio la orden de que mataran a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el decreto que mataran a todos los sabios. Buscaron también a Daniel y a sus amigos para matarlos. Siendo evidente ante el rey que los sabios no tenían respuesta y que iban a seguir con este juego, no había forma, no había solución, él se mantuvo firme a su orden y mandó a matar a todos, incluyendo a Daniel y sus amigos. Esta sabiduría y el poder del mundo son impotentes y tienen como destino la muerte. Nabucodonosor fue a buscar la sabiduría del mundo para responder a su pregunta, y continúa perturbado, no tiene respuesta. Los sabios, si no hubiese sido por la misericordia de Dios, habrían perdido la vida en ese momento, por confiar en la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo nos lleva a la perdición. Es muy importante que ante cualquiera de nuestras dificultades en nuestras vidas consultemos a las personas correctas, como ser, por ejemplo, nuestro pastor o nuestros hermanos en la fe, y no dejarnos guiarnos por la sabiduría del mundo, que tan simple podemos encontrar alrededor nuestro en todos lados, incluyendo a nuestros vecinos, a nuestros amigos.
compañero de trabajo. Incluso en la sociedad tenemos los llamados expertos, de los que la gente tiende a buscar ayuda, psicólogos, gurús de ayuda, libros de autoayuda, diferentes tipos de consejeros, estos sabios modernos. Tenemos que alejarnos de todo eso, porque esa es la sabiduría del mundo, que el único lugar al que nos lleva es a la muerte. Nunca jamás la sabiduría del mundo va a poder guiarnos en los pasos del Señor. Si buscamos respuesta y consejo en un incrédulo, tenemos que entender y saber que la visión del mundo de un incrédulo es opuesta a la visión de Dios. Y lo único que vamos a tener muy probablemente son consejos que vayan opuestos al camino de Dios. La sabiduría y el poder del mundo y de todos los sabios, como de todos los sabios de Babilonia y todos los sabios del mundo de hoy, solamente llevan a la muerte. En contraste, la sabiduría y el poder de Dios llevan a la salvación, llevan a la vida. Versículo 14. Dice: entonces Daniel habló con discreción y sensatez a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y preguntó a Arioc, capitán del rey: ¿por qué es tan riguroso el decreto del rey? Y Arioc informó a Daniel sobre el asunto. Así que Daniel fue a pedirle al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación al rey. Daniel aquí nos está dejando un ejemplo bien claro de cómo debemos proceder ante cualquier difícil situación, ante cualquier adversidad o una situación difícil. Él está procediendo, dice el texto, con discreción y sensatez, mostrando calma, respeto y por sobre todo confianza en Dios, quien es realmente soberano y tiene el control de cada detalle de nuestras vidas. Esta no es la primera vez que Daniel se maneja de esta forma. En el capítulo anterior también vimos cómo él se manejó con respeto con Aspenaz, quien era el jefe de oficiales y el mayordomo, quien Dios trajo favor y gracia con ellos. Aunque aquí este caso es un poco más severo, le acaban de anunciar que él y sus amigos iban a ser descuartizados. Daniel, en vez de salir corriendo, agarrar el pánico, desesperación, miedo, o correr por su vida, él responde de una forma tranquila, con respeto y paz. Y él está mostrando los frutos del Espíritu Santo en él. En Gálatas 5 leemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Una pregunta para nosotros: ¿cómo reaccionamos nosotros ante las diferentes situaciones y adversidades y dificultades en nuestras vidas? De lo más simple hasta lo más complicado. Cuando hay problemas graves, nos enojamos, nos desesperamos, salimos corriendo, tenemos miedo. Por la gracia de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo, nosotros como creyentes podemos y debemos andar nuestras vidas de esta forma, con discreción y sensatez, con paz, con dominio propio, siempre confiando en Dios, que Él tiene el control de la situación. Ante cualquier situación, saber que Dios está en control. Y siempre recordando Romanos 8:28, que sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Ante una situación difícil que no nos gusta, nos olvidamos rápidamente de eso, y quizás entra el temor y la sabiduría del mundo entra a jugar juego en nuestras cabezas, en vez de confiar completamente en Dios, sabiendo que Él tiene control de esa situación, que Él permitió esa situación. Cuán difícil no es para nosotros hacer eso cuando estamos en la carne, diría yo. Continuando, Arioc le informa a Daniel de los detalles del pedido del rey, que tenían que proveerle la información del sueño y de la interpretación, y también del decreto de muerte que había anunciado. Daniel decidió pedirle tiempo al rey. Daniel estaba confiado de que Dios iba a proveer una solución, una salvación. El texto no dice cómo obtuvo acceso al rey,
Pero obviamente Dios nuevamente concedió favor y gracia, al igual que lo hizo con los oficiales anteriormente. Él fue a buscar tiempo, y tiempo fue lo que los sabios estaban buscando, y el rey no se los dio, pero sí se lo dio a Daniel. Esta es una situación, yo diría, intensa para ellos. No sabemos cuánto tiempo le dio el rey para que venga una respuesta, pero el problema era muy simple: o vienen con la respuesta o son descuartizados. No hay otro camino. Versículo 17 dice: entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, para que pidieran misericordia de Dios del cielo acerca del misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel busca a sus amigos, arman una reunión de oración y juntos claman a Dios por misericordia, para que los salve de la muerte segura. De vuelta, ellos se encontraban con que o responden el sueño y la interpretación del rey, o mueren descuartizados. Daniel y sus amigos, en contraste con el rey y los sabios, ellos fueron a buscar la sabiduría de Dios. El rey y los sabios fueron a buscar la sabiduría del mundo. Daniel y sus amigos fueron a buscar la sabiduría de Dios. Daniel hizo caso a Proverbios 3:5: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Él confió en Dios con todo su corazón y no se apoyó en su propio entendimiento, ni en su propia sabiduría, ni en la sabiduría del mundo, sino en la sabiduría de Dios. Solamente Dios es quien puede proveer la salvación. Daniel entendía que ni él ni nadie tenía la sabiduría ni el poder de revelar el sueño. Solamente Dios. Solamente alguien más poderoso que el rey Nabucodonosor y alguien más sabio que los sabios podía revelar el misterio. Dios es el único, y Daniel entendía eso. Nosotros sabemos eso, entendemos eso, que Dios es el único que puede proveer realmente la salvación en cada situación de nuestras vidas. ¿Confiamos en Dios plenamente? ¿O buscamos consejos del mundo como si hubiera una mejor respuesta allá afuera? Ante las dificultades y pruebas, al igual que Daniel, debemos de buscar primero, como en este caso, rápidamente a Dios en oración. Dios escucha nuestras oraciones. Daniel lo primero que hace es buscar la sabiduría y el poder de Dios en oración con otros hermanos. Y también no tenemos que batallar solos. Debemos buscar nuestros hermanos y hermanas para orar juntos, clamar a Dios juntos. Dios nos dio un cuerpo de creyente, la iglesia, para llevar las cargas unos a otros. Daniel y sus amigos oran a Dios, piden literalmente recibir la revelación y la interpretación del sueño, o cualquiera fuera la salvación que vendría de Dios. Y Dios, siendo fiel, se la reveló esa misma noche. Esto fue orquestado y diseñado por Dios para que sea así como está acá, para que Él mismo se glorifique. Él pone el sueño en Nabucodonosor y Él responde el sueño a fin de traer gloria a su nombre. Dios en el Antiguo Testamento se dirigía y hablaba a sus profetas muchas veces por medio de sueños. En Números 12:6, Dios dice que si entre ustedes hay profetas, yo, el Señor, me manifestaré en él en visión, hablaré con él en sueños. Pero eso ya pasó. Ya no tenemos más profetas, para aclararlo. Dios no habla por sueños. En Hebreos 1:1-2 dice que en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios no habla más por sueños o visiones. El canon está cerrado y tenemos la Biblia completa. La completa revelación de Dios en la Biblia. La Biblia contiene todo lo que Él quiere que conozcamos de Él. Lo que está oculto, lo demás, Él solamente lo sabe. Y no existe sabiduría ni poder en el mundo que pueda descubrirlo.
solamente Dios. Todos los que dicen saber el futuro, todos los que dicen saber algo de lo oculto, son unos mentirosos y charlatanes. Quien busque tener una respuesta de estas personas en la vida, o saber del futuro por medio de la astrología, de las cartas, de cualquier tipo de estas magias, van a caer en la mentira y el engaño. No hay otro camino. La única verdad, el único que puede conocer lo que está oculto es Dios, no el mundo. No hay forma. Los engaños y las mentiras de los sabios de este mundo son los mismos engaños y mentiras de los sabios de Babilonia. No hay nada nuevo bajo el sol. Daniel continúa en el versículo 19 diciendo: Daniel entonces bendijo al Dios del cielo y dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quien quita reyes y pone reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, y la luz mora con Él. A ti, Dios de mis padres, yo doy gracia y alabo, porque me has dado sabiduría y poder, porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Inmediatamente, después de que Dios le revela el misterio a Daniel, él adora y agradece a Dios por su fidelidad, por su sabiduría y poder, por su salvación. Gracias a esta revelación, ellos no van a morir. Dios los salvó. En vez de salir corriendo, avisarle al rey rápidamente la revelación, es decir, no mates a nadie, Daniel se queda y se toma tiempo para darle gracias a Dios y agradecerle. ¿Cuántas veces Dios responde a nuestras oraciones? O Él es fiel a nosotros, día tras día. Y nosotros seguimos nuestro camino, bendecido por Dios, sí, pero sin darle gracias y agradecerle. Esto es algo que tenemos que practicar todos, más y más, de adorar y agradecerle a Dios por la fidelidad de Él en nuestras vidas. Daniel bendice a Dios porque la sabiduría y el poder son de Él. Obviamente toda la sabiduría y todo el conocimiento son de Él. No hay nada oculto a Dios. Él sabe todo, Él es omnisciente. De hecho, es la fuente de la infinita sabiduría, por lo cual es el único que puede responder a este misterio. Ahí afuera, en el mundo, no hay método, no hay sabiduría, no hay poder que pueda agarrar esta información de algún lugar. Solamente Dios tiene acceso a esto. Daniel dice que Él es el que cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Daniel reconoce que Dios es soberano y que Dios es el autor de la historia. Dios levanta una nación, quita una nación, pone un gobernante, saca otro gobernante. Dios es quien está en control de todo y no el hombre. Dios está en control de todo y no el hombre. Nada ocurre sin su permiso. La gente, la sociedad, los gobernantes, todos creen tener control de los eventos que van sucediendo en la humanidad, de alguna forma u otra. Pero esto no es así, por el contrario. Dios es quien tiene el control de la historia del mundo, porque Él ya estableció cómo van a ser las cosas. Él tiene el control de todo, porque Él ya estableció cómo van a ser las cosas. En el versículo 23, Daniel le da gracias y alaba a Dios, porque le dio la sabiduría y el poder. Y esto lo hizo, Dios le dio la sabiduría y el poder, y esto lo hizo revelándole los detalles del sueño y la interpretación, para así ellos poder ser salvados de esta sentencia de muerte. Dios salva por medio de su sabiduría y poder a Daniel y sus amigos, y por su gran misericordia también a los sabios. La sabiduría y el poder de Dios traen salvación. La sabiduría y el poder del mundo llevan a la muerte. La sabiduría y el poder de Dios traen salvación. Pablo, en 1 Corintios 1, se refiere a Cristo como la sabiduría y el poder de Dios, que trae salvación por medio de la cruz y del Evangelio. En 1 Corintios 1, 18 al 24 leemos: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios
y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice Pablo. Piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, todos nosotros, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la verdadera sabiduría y el verdadero poder de Dios que trae salvación al mundo por medio de la cruz y por medio de la predicación del Evangelio. Aparte de Él, nadie puede conocer a Dios, nadie puede tener salvación. La sabiduría del mundo no puede darnos salvación, solamente nos lleva a la muerte. La sabiduría de Dios sí nos trae salvación y es por medio de Cristo. Al igual que los sabios, todos nosotros, por nuestra necedad en el pasado, siguiendo la sabiduría del mundo y nuestros pecados, estábamos sentenciados a muerte. Pero es por Cristo Jesús que Él se entregó en la cruz y Él murió por nosotros. Él murió por nuestra necedad, Él murió por nuestros pecados. Él canceló nuestra deuda. Él nos dio salvación por medio de su muerte en la cruz, por medio de su sangre derramada en la cruz. Por medio de Él es que tenemos salvación. Él es la sabiduría y el poder de Dios por la cual tenemos salvación. 1 Corintios 1:30 dice: por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo por nosotros sabiduría de Dios, santificación y redención. La sabiduría y el poder de Dios nos llevan a la salvación. Cristo es la sabiduría y el poder de Dios. Cristo es la salvación. Entrando en la última porción, la sabiduría y el poder de Dios ahora son reveladas al mundo. Después fue Daniel, versículo 24, después fue Daniel a donde estaba Arioc, a quien el rey había designado para dar muerte a los sabios de Babilonia. Fue y les habló así: no des muerte a los sabios de Babilonia, llévame ante el rey y declararé al rey la interpretación. Entonces Arioc se apresuró a llevar a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado a un hombre entre los deportados de Judá que dará a conocer al rey la interpretación. Interesante cómo Arioc, el capitán de la guardia del rey, introduce a Daniel. He hallado a un hombre. Él se está atribuyendo encontrar a aquel que va a responder el misterio y salvar a los sabios. Arioc no había hallado a Daniel, como dice el texto. Daniel fue a Arioc. Arioc estaba buscando crédito para sí mismo, quizás intentando sacar ventaja de la situación o buscando recibir algún beneficio o favor del rey. Esto es algo común en la sociedad, algo común en todos lados, donde la gente busca sacar ventaja en cada situación, llevarse el crédito. Nosotros como creyentes, aunque seamos tentados, por más pequeño que sea ese crédito, que querer sacar ventaja y decir unas palabras que cambien el sentido de a quién va el crédito correctamente, tenemos que ser humildes como Daniel y realmente atribuir el crédito a quien corresponda. Otro punto a notar aquí es que Arioc hace referencia a la procedencia de Daniel diciendo los deportados de Judá. Encontró a alguien de los deportados de Judá. ¿Cómo hace Dios las cosas? La respuesta a este misterio del sueño de Nabucodonosor, algo imposible que jamás fue hecho con anterioridad, y la salvación de los sabios vendría por medio de un joven exiliado judío y no por medio de uno de sus expertos reconocidos sabios de Babilonia. Ahí 1 Corintios 1, 27 al 28 dice que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, para que nadie se jacte delante de Dios. Y esto es lo que está ocurriendo acá. Versículo 26.
El rey le preguntó a Daniel, a quien llamaban Belsasar: ¿eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Daniel respondió ante el rey y dijo: en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabio, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al final de los días. Lo que sucederá al final de los días. En el versículo 26 ahí dice que a Daniel lo llamaban Belsasar. Muy probablemente el rey se dirigía a Daniel por el nombre babilónico, Belsasar. Irónicamente, Belsasar significa Bel protege al rey, y hace referencia a este dios babilónico, Madruk, que es el dios principal. Ellos tenían muchos dioses y el dios principal era Madruk, y este nombre hace referencia a que ese dios protege al rey. El rey Nabucodonosor ahora se va a enterar rápidamente que su dios principal no tiene ni sabiduría ni poder, porque la sabiduría del mundo es muerte. Daniel continúa poniendo ahora el dedo en la llaga, diciendo lo que ya Nabucodonosor había visto y está corroborado, de que los sabios, los encantadores, los magos, no pueden declarar el misterio al rey. Él está haciendo un contraste entre los sabios y Dios, entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, mostrando que la verdadera sabiduría del mundo la verdadera sabiduría viene de Dios y no del mundo. Y este misterio que Dios revela al rey es sobre lo que iba a pasar en el futuro, y en específico por sobre lo que iba a pasar al final de los días. Versículo 28. Su sueño y las visiones que usted ha tenido en su cama eran estos. A usted, oh rey, en su cama le surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro. Y el que revela los misterios le ha dado a conocer lo que sucederá. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente, sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación y para que usted entienda los pensamientos de su corazón. Nuevamente Daniel acá afirma y deja claro que la revelación del misterio proviene únicamente del Dios del cielo. Él clarifica, para evitar cualquier confusión, que él solamente es un simple mensajero y que el motivo es para traerle el significado del sueño, nada más. Versículo 31. Usted, oh rey, tuvo una visión en la que había una gran estatua. Esta estatua era enorme y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de usted y su aspecto era terrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte hierro y en parte barro. La estuvo mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez: el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las eras en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Cuando lleguemos al capítulo 7, capítulo 7 es la visión de Daniel, de las 4 bestias, vamos a estudiar un poco más en profundidad todo esto. En el capítulo 2 también, juntamos los dos capítulos, 2 y 7, en donde tratan del mismo tema con diferentes imágenes. Una imagen de la estatua y los diferentes metales y las diferentes bestias, en donde vamos a poder ver muchos más detalles y tener un poco mejor de comprensión. Pero podemos decir que el sueño y lo que ocurre en el sueño es relativamente simple. Nabucodonosor está viendo una estatua de aspecto humano gigante, compuesta por varios metales, que le dan un esplendor, un brillo muy fuerte, y que tenía un aspecto aterrador. Mientras él estaba mirando la estatua, viene una piedra de origen divino, golpea la piedra en los pies, la estatua en los pies, y la destruye completamente, convirtiéndola en polvo. El viento se la lleva y no queda rastro alguno de la estatua. Esta roca divina luego se convierte en un monte que cubre toda la tierra. Y ese es el sueño.
El sueño comienza con una estatua humana y termina con una roca o un monte divino. Versículo 36 dice: este es el sueño. Ahora diremos ante el rey su interpretación. Usted, oh rey, es rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, la bestia del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en sus manos y los ha hecho soberanos sobre todos ellos. Y usted es la cabeza de oro. Después de usted se levantará otro reino, inferior a usted, y luego un tercer reino, de bronce, que gobernará sobre toda la tierra. Y habrá un cuarto reino, tan fuerte como el hierro. Y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará a todos estos. Lo que usted vio, los pies y los dedos, parte de barro del alfarero y parte de hierro, será un reino dividido. Pero tendrá solidez de hierro, ya que vio el hierro mezclado con el barro corriente. Y así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, también parte del reino será fuerte y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente, que ha visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos. Él permanecerá para siempre. Tal como usted vio que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. En la interpretación del sueño, Daniel está describiendo una sucesión de reinos humanos, que son representados por los diferentes metales y las diferentes partes del cuerpo. Es una sucesión de reinos humanos representados por diferentes metales y partes del cuerpo. En Daniel 7 vamos a ver algo similar representado con las bestias. Estos reinos son, según la interpretación del texto, la interpretación del sueño, son establecidos por el Dios del cielo. El Dios del cielo establece estos reinos. Él determina el comienzo y el fin de cada uno de estos reinos. Él le da el poder, le da la fuerza y la gloria a cada uno de estos reinos. Dios del cielo es quien es soberano sobre cada uno de estos reinos. Eso está claro en la interpretación. Daniel claramente indica que la cabeza de oro es Babilonia, el rey Nabucodonosor. Continúa diciendo que luego del reino de Babilonia, Dios establecería un segundo reino que destruiría a Babilonia y que tomaría el control del mundo. Este nuevo reino humano está representado por el pecho y los brazos de plata. Luego de este segundo reino, Dios establecería un tercer reino humano, que también haría lo mismo, destruiría el anterior y tomaría control del mundo. Este nuevo reino humano está representado por el vientre y los muslos de bronce. Luego de este tercer reino, Dios establecería un cuarto y último reino humano, que también destruiría el anterior y tomaría control del mundo. Este nuevo reino humano está representado por las piernas de hierro y los pies de hierro y barro. Luego de este cuarto reino, Dios, dice la interpretación, no establecería más reinos humanos, sino que Él establecería un reino divino, que destruiría a todos estos reinos humanos y que no quedaría rastro alguno de esos reinos humanos, y que este reino divino perduraría para toda la eternidad. Esa es la interpretación del sueño. Este reino, o el comienzo de este reino, está representado por una roca, un monte de origen divino. Esta descripción es el futuro y el final de los días que Dios reveló al rey Nabucodonosor. Esta estatua representa todos los reinos
todo el poder y toda la sabiduría del mundo. En esa estatua, todo el mundo, toda la historia del mundo, toda la sabiduría del mundo, todo el poder del mundo y todos los reinos del mundo están representados y contenidos en la estatua. Y la roca que destruye a la estatua representa al Mesías, este rey que Dios había prometido en 2 Samuel 7, que vendría a establecer su reino para toda la eternidad. El Mesías Jesucristo vendría y destruiría a todos estos reinos, a todo el poder, a toda la sabiduría humana, para establecer su reino, su poder y su sabiduría. Jesús mismo se identificó con esta roca en la parábola de los labradores malvados, diciendo, y utilizando un lenguaje similar a Daniel, diciendo en Lucas 20, 17 al 18. Pero él, mirándolo fijamente, dijo, entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, y sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Él es la roca que fue cortada no por manos de hombre, que destruye a la roca, que destruye a la estatua de Nabucodonosor. Para Daniel, la llegada de esta roca es un evento futuro. Para nosotros, sin embargo, la llegada de esta roca es un evento tanto pasado como futuro. Jesucristo ya vino al mundo y Él estableció e inauguró su reino. En su primera venida, Él murió, resucitó y ascendió a los cielos. Y Él está sentado en su trono reinando en este momento, hasta que Él ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Y al mismo tiempo, Él va a regresar una segunda vez para consumar su reino. Y en este tiempo, en esta primera venida, entre la primera venida y la segunda venida, su reino está creciendo. Y Él está llamando a todos a arrepentirse, como dice en Hechos 17:30, a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Si todavía no te arrepentiste y creíste en Jesucristo, si no confiaste en Él como tu Salvador, hoy es el día de hacerlo. ¿Sí? No, ya sea que te mueras antes de que Él regrese, porque no te arrepientas y confía en Él cuando Él regrese. Ese momento va a ser tarde. Confía en Él, quien es la verdadera sabiduría y poder de Dios que puede darte la salvación. Dios reveló su sabiduría y poder a Daniel, dándole el conocimiento del sueño y la interpretación, la cual nos revela la venida de la roca, la venida del Mesías, la venida del Rey Eterno, Jesucristo. La sabiduría y el poder de Dios son reveladas al mundo por medio de Jesucristo. La salvación es revelada en Jesucristo. Dios reveló su salvación al mundo enviando a Jesucristo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es esa roca. Jesucristo es la roca de nuestra salvación. Finalmente, versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y le dijo: en verdad que su Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos regalos espléndidos, y lo hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Versículo 49. Por solicitud de Daniel, el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-Nagó, mientras que Daniel quedó en la corte del rey. Nabucodonosor quedó tan impresionado que no solamente lo engrandeció y le dio muchos regalos, sino que se postró ante Daniel, al piso. El hombre más poderoso del mundo se postró ante Daniel, quien era un joven exiliado judío. Nabucodonosor reconoce aquí que no fue Daniel quien reveló el mensaje, sino que fue Dios, el Dios de Daniel. Capítulo 1, capítulo 2 y 3 hasta el 4 nos muestran un avance de cómo Dios está trabajando en Nabucodonosor. En el capítulo 4 va a haber una conversión de Nabucodonosor, pero aquí Nabucodonosor reconoce que es el Dios de dioses,
Él todavía con su mente tenía muchos dioses en Babilonia. Él seguía considerando que este era el Dios arriba de su Dios. Capítulo 4 vamos a ver que él ve a Dios como el único Dios. Pero es interesante ver cómo Dios está trabajando en Nabucodonosor a medida que vamos viendo los diferentes capítulos. Y finalmente, en el capítulo 1, como en el capítulo 1, Dios, por la fidelidad de Daniel y sus amigos, los bendijo enormemente con regalos, presentes y posiciones de trabajo. Algunas aplicaciones que podemos considerar. Ante cualquier prueba o dificultad, no busques respuestas en la sabiduría del mundo. No busquemos respuestas en la sabiduría del mundo. No las hay. No las hay. En las religiones del mundo, en la psicología, en la ciencia, en el ocultismo, no hay respuestas para nosotros. No las hay. No busques consejo en los incrédulos. Más bien busca consejo en la palabra de Dios y en otros hermanos y hermanas que nos pueden guiar. Acuérdense que la sabiduría del mundo lleva a la muerte, no lleva a la vida. Solamente la sabiduría de Dios lleva a la vida, y la sabiduría de Dios fue revelada en Jesucristo. Al mismo tiempo, tenemos que hacer como Daniel y buscar ante cualquier situación rápidamente a Dios en oración, traer nuestros problemas a Él, suplicarle. Recordando siempre Filipenses 4, 6, 7 y la promesa que tenemos ahí. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Cualquier problema que tengamos, desesperación, lo que sea, traigamos nuestra súplica a Dios en oración. La promesa de Él es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Es una promesa que tenemos. Digamos a Dios con súplica ante cualquier adversidad, en oración, y Él nos va a dar paz. También busquemos a otros hermanos y acompañarnos unos con otros en oración. No pelear solo las situaciones que vivimos en nuestra vida, sino que llevemos las cargas unos con otros. Compartamos el problema que tenemos en nuestras vidas con nuestros hermanos, sea lo que fuere. Problemas en nuestras casas, problemas con nuestros hijos, problemas en el trabajo, problemas en lo que sea. Son situaciones que nos están perturbando nuestro espíritu, que perturban nuestra vida, la diaria. Busquemos en Dios, en su palabra y en nuestros hermanos. Todos nosotros pasamos situaciones similares y podemos ayudarnos mutuamente. Démosle gracias a Dios diariamente por su fidelidad en nuestras vidas. Algo que por ahí pasamos de alto muchas veces. Démosle gracias a Dios por su fidelidad en nuestra vida todos los días. Y démosle gracias por habernos revelado su sabiduría y poder a nosotros también, enviando a Jesucristo, quien es quien nos salvó. Así como Dios salvó a Daniel y sus amigos por la revelación del sueño, Dios nos salvó a nosotros por la revelación en Jesucristo, por la sabiduría y poder que está en Jesucristo. Y por último, vivamos vidas mirando hacia el futuro, puestos nuestros ojos en esta roca de salvación, que es Jesucristo, sabiendo que Él está reinando en este momento, que Él es soberano sobre cada situación de nuestras vidas, y que Él va a regresar un día, y que un día lo veremos cara a cara, para jamás separarnos de Él. Oremos. Oh Señor, Padre Dios, nuestro Dios soberano, bendito seas por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son tuyos. Gracias te damos por habernos revelado tu sabiduría y poder en Jesucristo y por la salvación que tenemos en Él. Ayúdanos, Padre, a ser mejores trabajadores de tu reino, proclamando tu sabiduría, tu salvación, proclamando a Cristo, para que tu reino continúe creciendo, Señor, hasta el día que retornes, hasta el día que retorne nuestro Señor, y que todo sea consumado y que podamos vivir con Él, disfrutando de Él para toda la eternidad, Señor. Gracias te damos por tu santa palabra, por tu sabiduría, por tu poder y por Cristo, y en su nombre oramos. Amén. Amén.